Como bien dijo Patti, bienvenidos a todos. Vamos a mirar el paralelismo que hay y la aplicación histórica de las profecías que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de Daniel. El miércoles pasado estudiamos el capítulo 2 de Daniel y nos dimos cuenta que Dios se manifestó a Nabucodonosor a través de un sueño que fue interpretado por Daniel y que en ese sueño el Señor le estaba dando en su fase primaria a Nabucodonosor la historia de este mundo. Pero esa historia de este mundo no solamente era para él, esa historia era para todos nosotros, todos los cristianos a través de la historia. Y a través de ese sueño, nosotros nos dimos cuenta que el Señor nos estaba revelando desde el año 606 la historia de este mundo hasta la eternidad. Nabucodonosor se quedó sorprendido, aunque él estaba viviendo en ese tiempo, no sabía si en realidad se iba a cumplir en el futuro. Tanto que se atrevió a desafiar a Dios. ¿De qué manera? Haciendo una estatua donde la estaba cubriendo toda de oro, como diciéndole a Dios, perdóname, pero Babilonia, mi familia, dominaremos el mundo a través de la historia de este mundo, cosa que no sucedió. Nosotros nos dimos cuenta que, aunque pareciera que era imposible que alguien pudiera conquistar la ciudad de Babilonia, de una manera sorprendente y más que sorprendente, milagrosa. Algunos le llamaron una obra de ingeniería hidráulica que en realidad fue un milagro de Dios, porque cuando Dios dice que es así porque Él tiene el control del mundo. Bueno, entonces nosotros miramos en el capítulo 2 que llegamos hasta la historia del fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios. Bueno, ahora nos encontramos en el capítulo 7. Aquí hay algo interesante en el capítulo 7 porque pareciera que se repite la historia que Dios le dio a Nabucodonosor. Se repite en el capítulo 7, pero utiliza elementos diferentes. En el capítulo 2 utilizó una estatua. En el capítulo 7 hace la ilustración a través de unos animales. Bueno, pues vamos a verlo. Ahora, antes de verlo, perdónenme, déjeme decirle que, aunque parecieran muy similares el capítulo 2 y el capítulo 7, en realidad el capítulo 7 es mucho más amplio, porque nos relata otra parte de la historia, algo que se iba a suscitar en el futuro, algo que estaba muy lejano, que ni aún en la iglesia primitiva lo conocían, que Pablo habló acerca de él sin saber, porque faltarían 500 años para que apareciera, pero Pablo ya estaba haciendo la advertencia cuando dijo, déjeme decirle que el Señor Jesús vendrá, no vendrá, perdón, escribiéndole a los tesalonicenses, antes de que venga la apostasía, que aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición. Déjeme decirle que en realidad Pablo ni siquiera él sabía de lo que estaba hablando. Acuérdense que cuando Dios se comunica con los profetas, lo hace de dos maneras. Lo hace por inspiración. En la inspiración es
todo aquello que el profeta tiene la capacidad de ver, de vivir y expresarlo a través de la inspiración divina, algo de lo cual él fue testigo. Pero la revelación es algo que Dios le da al profeta sin que él conozca y lo hace a través de sueños o de visiones. Entonces el apóstol San Pablo estaba diciendo algo que recibió a través de revelación. Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 7 y vamos a empezar en el versículo 1. Quiero decirles que este tema lo vamos a dividir en dos. Entonces les voy a pedir que alguien me ayude cuando sean las 8:45, me diga por ahí tiempo. Ahí lo vamos a dividir. Y la siguiente parte la vamos a ver el próximo miércoles con el favor de Dios. Entonces dijimos que en el capítulo 2, Nabucodonosor recibe a través de un sueño una información divina de cuál sería la historia de este mundo. En el capítulo 7, Dios se dirige ahora al profeta, a Daniel, a través de un sueño. Y también le va a hablar acerca de la historia de este mundo. Y hay tres aspectos muy importantes de los cuales vamos a ver hoy. El primer aspecto tiene que ver exactamente con lo que vivió Nabucodonosor, pero por medio de unos animales. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, para este tiempo Nabucodonosor ya había muerto. Ahora estaba con su nieto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Quiere decir que lo que vio Daniel fue bastante amplio. No nos lo pudo transcribir todo porque era bastante, pero él nos dio los asuntos principales. Veamos el versículo 2 y el versículo 3. Daniel dijo, miraba en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mal, en el gran mar. ¿Qué estaba diciendo aquí Daniel? Daniel estaba mirando cómo estaba viendo un combate en el mundo antiguo. ¿En qué consistía ese combate? Bueno, en lo que siempre ha querido hacer el hombre a través de la historia, dominar el mundo, ser el líder mundial, tener el control de los demás países o reinos. Pues lo mismo que hizo Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia. Y aquí nos está diciendo que él miró cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Recuerden que la palabra bestia en el lenguaje profético, aunque la palabra suena muy despectiva, se refiere a un reinado. Entonces, había cuatro grandes reinados con características completamente diferentes que subían del mar. Acuérdense que dentro del mensaje profético, el 95% de lo que se dice es simbólico y el 5% es literal. Entonces, la expresión subir del mar quiere decir que se desarrollaron en la región que estaba más poblada en el mundo, que era esa región de Europa. Porque la otra región era América Latina, África, todo eso estaba despoblado. Aquí aparece la primera bestia.
La primera era como león. Eran muy conocidos los leones. Daniel iba a vivir posteriormente una experiencia con leones, pero este león tenía algo que no era característico de un león normal. Tenía alas de águila. Ahí está la figura, ustedes le están viendo un león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, hablando de la bestia, y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí está describiendo exactamente el reinado de Babilonia. El león, haciendo referencia a su poder, el animal más devorador, pero tenía alas de águila. ¿Qué significaba eso? Significaba la manera en que conquistó el mundo antiguo, con una rapidez, con una velocidad. Pero llegó un momento en que el Señor dijo, muy pronto esto va a terminar. Y aquí presenta el castigo que Dios le dio a Nabucodonosor cuando actuó en esta enfermedad mental como un animal. Esto nos da la característica clara, específica, que se estaba refiriendo a Babilonia. Pero sigue el sueño. El versículo 5 dice, y luego vi una segunda bestia. Ahorita vamos a ver el paralelismo que hay entre el 2 y el 7. Luego vi una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro, más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Acuérdense ustedes que la semana pasada yo les comenté que para tratar de conquistar a Babilonia, nadie se sentía capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque se parecía imposible, imposible de conquistar Babilonia. Yo les di las características estructurales que tenía Babilonia. Entonces, hicieron una coalición, 2 países vecinos, los medos y los persas. En esta coalición, los persas eran más poderosos que los medos. Entonces, por eso nos presenta que este oso se alzaba más de un costado que del otro. Por cierto, en la actualidad los persas vienen siendo lo que es lo que nosotros conocemos como Irán. Y en la antigüedad los medos eran vecinos que vivían o que estaban exactamente a un lado de Irán, pero hoy en la actualidad en el mismo terreno de Irán. Por eso los medos desaparecieron como reinado, como nación, y es lo que ahora comprende la zona de Irán. ¿Qué representaba esas 3 costillas que traía en la boca este oso? Bueno, una de ellas era Babilonia, que la iba a devorar. La segunda era Lidia, que era un reinado que aparentemente era fuerte. Y la tercera era Egipto, que también parecía un reinado fuerte. Bueno, pues los medos, esta coalición de medos y persas, se levantan y el Señor les dice, levántate y devora mucha carne. En pocas palabras, conquista Babilonia y conquista una región mayor de la que había conquistado Babilonia. Ahora vamos al versículo 6.
Después de esto miré y vi otra, otra bestia. ¿Esta cómo era? Era semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Recuerden ustedes que el tercer reinado era Grecia, a través de Alejandro Magno. Nosotros conocemos en la historia universal, cómo Alejandro, un hombre muy joven, empezó a conquistar el mundo de una manera espectacular, pero que desgraciadamente a los 32 años, si no mal recuerdo, él muere. Yo les platiqué la semana pasada que muere por una congestión alcohólica. Se dice que para celebrar se toma la famosa copa de Hércules, que contenía 5 litros de vino. Y bueno, él desaparece de la historia. ¿Y qué sucedió? Ninguno tomó el mando, no hubo uno que pudiera tomar el mando de Alejandro Magno. ¿Qué hicieron? Sus cuatro comandantes en jefe se dividen el reinado: Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Ahí están las cuatro cabezas. Las alas de águila, la conquista. Una mujer muy famosa, por ejemplo, Cleopatra, que fue faraona, que nació en Egipto, hija de Ptolomeo. Ptolomeo, que era faraón también, era de una descendencia de ellos, de los griegos, eran de origen griego, porque ellos habían dominado el mundo. Vamos al versículo 7 y aquí vamos a ver algo interesante. Dice Daniel: después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Pero tenía una característica: tenía 10 cuernos. Bueno, tenía más características. Ahora, ¿se fijan ustedes algo muy interesante? Babilonia pudo haber sido descrita a través de un león: su fuerza, su poder, las alas, la velocidad. Posteriormente, el oso, característica a los medos y persas. El leopardo, muy buena ejemplificación, pero como que no había un animal de los existentes que pudiera describir la actitud de Roma. Entonces la presenta como una bestia espantosa y terrible, fuerte. Ahora dice que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Bueno, eso significa lo sanguinario que fue el Imperio Romano. Y tenía 10 cuernos. Bueno, eso va a ser parte de nuestro estudio. Entonces, aquí está lo que había visto Daniel: un león con alas, un oso inclinado más de un lado que del otro, con 3 costillas en la boca, el leopardo con 4 cabezas y alas, y la bestia indescriptible. Veamos el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. Y delante de él, ¿de quién él? Del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10.
He aquí que este cuerno, o sea, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiere decir que los otros 10 eran completamente diferentes de este cuerno pequeño. Los otros 10 no tenían ojos como de hombre, tampoco tenían boca que hablara. Eran reinados que iban a formar parte de lo que nosotros hoy conocemos como Europa, como los países europeos. Bueno, vamos siguiendo con el estudio. Veamos el 15 y el 16. Se me turbó el espíritu a mí. Eh, esto, esto le fue muy impresionante a Daniel. Si a nosotros se nos hace impresionante, imagínese a Daniel en aquel tiempo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que me asistían, un ángel, le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Imposible para Daniel entender todo esto. Versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias, ¿qué son? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí ya le está quedando claro a Daniel. Está recordando lo que le narró a Nabucodonosor. Quiere decir entonces que ese león estaba representando exactamente la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor y comprendía el periodo del reinado del dominio de Babilonia del año 605 al 539 antes de Cristo. El segundo reinado, que representaba en la estatua de Nabucodonosor los pechos y los brazos de plata, y que en el sueño de Daniel era el oso, representaba el reinado medo-persa, del 539 al 331. Acuérdense que venimos en orden descendente los años. Y el tercer reino era Grecia, que era el vientre de bronce, que habíamos dicho que una de las características del reinado de Grecia era que el uniforme militar era de bronce de los griegos, que comprendió del 331 al año 168 antes de Cristo. Y la última bestia que representaba las piernas de hierro era esta bestia indescriptible que presenta Daniel. En el versículo 23 dijo así, ¿Ya? la cuarta bestia, Ay, qué bueno. vamos a pedirle a María Sofía si nos apaga el micrófono, por favor. Gracias. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este reino tenía que ver de una manera política, pero también tenía que ver con una manera religiosa. Ahora, este reino tiene características que aparece como un reino, pero trae en su cabeza 10 cuernos y que el cuerno también representa un reino. Bueno,
Aquí nos está hablando de Roma del año 168 antes de Cristo al 476 ya después de Cristo. Y esos 10 cuernos que nosotros vemos en esta bestia era lo que habíamos visto en algo está pasando, Andresito, ahí con el sonido. Esos 10 cuernos tienen que ver con los pies que vimos en la estatua de Nabucodonosor, que estaban compuestos de dos elementos, barro y hierro, que tenía un significado, que no se iban a unir para formar un solo reino. Eran los reinos divididos que vimos en el capítulo 2 y aquí nos encontramos que estos 10 cuernos estarían desde el 476 después de Cristo hasta la segunda venida. Vamos a ver el versículo 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? De Roma. Recuerden que esa bestia indescriptible con dientes de hierro es Roma. Bueno, esa bestia tenía 10 cuernos. ¿Quiénes eran esos 10 cuernos? Dice que eran 10 reyes. Bueno, estos eran aquellas tribus bárbaras que venían de la zona de Asia y que pidieron permiso al reinado de Roma de poder poblar, porque en aquel tiempo la zona de Europa, el continente europeo, estaba semipoblado, pero era lo más poblado que había. Entonces se le permite a ellos que vengan, que habiten, siempre y cuando se iban a mantener bajo el dominio romano. Entonces eran 10 tribus bárbaras. Eran los alamanes, que posteriormente se convirtieron en alemanes. Eran los bungurdios, que posteriormente se constituyeron como los suizos. Los francos, que hoy son los franceses. Los lombardos, que hoy son los italianos. Los sajones, que son hoy los ingleses. Los suevos, los portugueses. Los visigodos, que son hoy los españoles. Y los otros tres, que son érulos, vándalos y ostrogodos, acuérdense que leímos que el cuerno pequeño quitó, destruyó, desapareció a 3 cuernos. Bueno, eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Versículo 24 dice, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. ¿Y qué va a hacer? Y derribará a 3 reyes. Quiere decir que dentro de esos 10 iba a aparecer un cuerno pequeño. Y ese mismo cuerno pequeño iba a destruir 3. ¿Qué significa esto? Significa que donde estaban estos, que era Europa, ahí mismo en Europa se levantaría este cuerno pequeño. Ahora, destruye 3. Ahorita vamos a ver por qué los destruye. Miren, Daniel se da cuenta que el cuerno pequeño surge entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esto nos está enseñando y se está comprendiendo que aparece este cuerno pequeño
después de que ya se hace la división del Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a decaer. No fue como en Babilonia, ni con los medos y los persas, ni con los griegos que fueron invadidos. No, fue poco a poco degradándose el Imperio Romano hasta que fueron invadidos y dominados por estas tribus. Pero hay algo, muy sigilosamente aparece este cuerno pequeño, un poder diferente con una máscara política, con tintes religiosos, aparece y crece de una manera que pareciera que no se dieron cuenta. Veamos el versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, muy escondidito, sin hacer mucho ruido, y delante de él, en pocas palabras, quiere decir que él no lo hizo, pero él pidió que lo hicieran, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10 que había. Esto lo está describiendo Daniel. Algo más dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. A ver, ojos como de hombre. Simboliza inteligencia, astucia, perspicacia, capacidad de liderazgo humano. Versículo 20. Este mismo cuerpo tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Como que no checaba muy bien porque era un cuerno pequeño, pero a pesar de ser pequeño, era más grande que los otros. ¿Qué quiere decir la palabra insolencia? Algo característico de este cuerno pequeño. Bueno, insolencia se define como falta de respeto, un atrevimiento o un descaro en la forma de hablar o de actuar. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? Boca que habla grandes cosas. Indica arrogancia, exaltación de sí mismo y declaraciones de autoridad. Mire, este cuerno pequeño nos vamos a dar cuenta que es un poder político religioso. Y como es un poder político religioso, pues por ser político, tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, bajo algunas excepciones. Entonces, si tiene relaciones políticas, diplomáticas con otros países, quiere decir que es aprobado por las naciones del mundo. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones que han hecho han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. A ver, ¿qué está diciendo aquí?
quiere decir que hay una buena relación política con ellos. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que el objetivo de este poder político, porque es una nación, porque es un país, pero también representa una iglesia, nosotros sabemos cuáles son los fines por las características que vimos. Ojos de hombre, hablará insolencias. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ya te la mandé, mi. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. ¿Qué significa esto? Quiere decir que dentro de los tratos políticos, pues han participado ellos y se han enriquecido. Se los voy a explicar de esta manera. Déjeme remontarme a 1990. En México estaban viviendo una crisis política muy grande, periodo de inflación grandísimo, inflaciones del 100, 200%. En la época de López Portillo, en la época de Miguel de la Madrid, y de repente entra otro hombre priista llamado Carlos Salinas de Gortari. Para ese tiempo políticamente se creía que éramos muy fanáticos de lo que había dicho Benito Juárez, que debe de haber una división entre la iglesia y el Estado. Eso hacía que México no tenía relaciones con el Vaticano. Pero entonces el señor Salinas de Gortari arregla el asunto de tal manera que México entabla relaciones con el Vaticano. ¿Y qué creen que pasó? En el sexenio del señor, salvo lo que hicieron al final de haber matado a Ruiz Massier y haber matado a Luis Donaldo Colosio, la inflación en esos 6 años fue solamente del 4%. Había un plan que se le conoció como solidaridad. En pocas palabras, este país, el Vaticano, le inyectó una cantidad económica a México como ustedes no se imaginan. Las calles se pavimentaron, era muy difícil de encontrar, si no era una gran ciudad, las calles pavimentadas. No, no había pavimentos. Bueno, se pavimentaron todas las calles, se hicieron carreteras, se enriquecieron con el poder de sus lujos sensuales. Vamos adelante. Versículo 20. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecían más grande que sus compañeros. Y ya dijimos que era insolencia. Este cuerno no era como los anteriores, era diferente. Esto nos demostraba que no se trataba de una potencia política solamente, sino que era una potencia religiosa. Llenaba las dos características, era una potencia política religiosa. Por eso su apariencia era mayor que los demás. Y lógicamente su influencia se hace dominante. Pero pasó algo. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuál fue la razón por que se derribaron los otros 3 reinos?
simplemente porque quienes se opusieron a que ese poder político siguiera dominando Europa, porque los demás países para poner un rey tenían que tener la autorización del papado. Entonces los ostrogodos, vándalos y érulos se opusieron. Y ellos se opusieron y trataron de que impedir ese dominio exagerado que tenía Roma, especialmente el Vaticano. Ahora, se les juzgó desde un punto de vista religioso. Se dijo que eran pueblos arrianos. ¿Y qué son arrianos? Bueno, había un hombre arriano que él se empeñó en querer decir que Jesús no era Dios, algo parecido a los testigos de Jehová. Bueno, fue una justa razón para desaparecerlos. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. Ah, caray. ¿Quién es el Altísimo? Pues es Dios, el creador del universo, nuestro creador, nuestro sustentador. Es Jesús nuestro Salvador. Oiga, entonces esto es peligroso. Esto es solamente satánico, que es el gran enemigo de Dios. Entonces Daniel nos está diciendo que una de las características de este cuerno pequeño es que hablará palabras contra el Altísimo. Ah, y otra cosa iba a ser, sigue diciendo, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa la palabra quebrantará? Pues les quitará la vida. ¿Cómo puede ser posible que este cuerno pequeño, este poder político religioso, va a hablar contra Dios y va a matar a los hijos de Dios? Ah, y no termina ahí. Daniel está diciendo que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Oh, no. La ley de Dios es una manifestación de su carácter. Ah, él iba a tratar de cambiarla. Iba a tener un tiempo de duración su poderío. ¿Y cuál era? Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este es un periodo de tiempo profético. Bueno, más adelantito Ah, lo dijo vamos que a le ver. paramos el tiempo, perdón. Muchas gracias, muy amable. Acabo de yo prender mi teléfono para ver. Bueno, vamos a dejar de compartir.